Segundo de Reyes, capítulo 6, y leeremos 10 versículos. Os ruego que nos pongamos en pie, como es costumbre por mi parte, para prestar la máxima atención y mostrar reverencia ante esta lectura. Así lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siempre que se leía lo que era el Antiguo Testamento, todo el pueblo estaba de pie para escuchar la palabra. Vamos a empezar por el versículo 8. Segundo de Reyes 6, versículo 8, que dice así: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras los ojos para que vea. Entonces la señora abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Todos que van a sentar, hermanos. Este suceso toma lugar durante el reinado de Joram, rey de Israel. Eran días oscuros para el pueblo de Israel, porque Joram no era un buen rey, sino que él hacía lo malo ante los ojos de Dios, igual que su padre Acab. Sin embargo, en medio de esa oscuridad moral, esa confusión doctrinal, había un hombre recto delante de Dios, un hombre con visión, un hombre que arrojaba luz radiante en medio de esas tinieblas. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, ya había obrado varios milagros antes de este suceso, como el de la vasija de aceite para que una mujer viuda pudiera pagar sus deudas, la resurrección de un niño, la sanidad de la lepra de Naamán, etc. Pero en este caso, lo sobrenatural acontece una y otra vez, e incluso va sucediendo en escalada hasta tal punto que viene a ser la norma en Eliseo, no la excepción. Y quizás uno se pregunta: ¿por qué? ¿Cómo es que Eliseo pudo avanzar de milagro en milagro y de victoria en victoria en medio de esas circunstancias tan adversas? Y la respuesta es que Eliseo tenía una clara perspectiva de Dios, del mundo y de sí mismo. Eliseo lo tenía todo en perfecta perspectiva, mientras que todos los demás estaban desenfocados, no tenían todo fuera de perspectiva. Y por eso Eliseo avanzaba confiadamente hacia adelante sin dudar, mientras que los demás tropezaban buscando a tientas cómo avanzar la vida. Mira, ¿sabéis cómo se juega el ajedrez? No es algo que se juegue al azar. Mira, voy a probar de mover esta pieza y a ver si tengo suerte. No. Así no se juega el ajedrez. El ajedrez se juega con mucha perspectiva. El tablero está en la mente del ajedrecista profesional y él está calculando varios movimientos por delante, lo que su adversario puede hacer por cada movimiento que él hace. Es una cuestión de tener una clara perspectiva del desarrollo del juego, para así llegar a capturar la pieza clave que es el rey de tu adversario, a la vez que impidas que él capture el tuyo. Y si al final tú puedes decir jaque mate, es porque has tenido más perspectiva que tu adversario.
Así también en la vida estamos jugando, entre comillas, contra un adversario triple: el diablo, el mundo y la carne. Y la victoria es para aquellos que tienen una perspectiva espiritual y son capaces de ver las cosas en su verdadera perspectiva, adelantando los movimientos del enemigo y actuando en consecuencia para tomar la victoria. Así que hoy más que una predicación expositiva de este pasaje, vamos a considerar dos clases de personas: aquellos que están enceguecidos, hablando en sentido espiritual, y aquellos que tienen los ojos abiertos. Porque como hemos visto, es posible pasar de ser una persona enceguecida a tener visión, como sucedió en el caso del criado de Eliseo. Y ese es mi deseo en esta mañana: animarnos a todos a tener verdadera visión espiritual. Empecemos pues por esa clase de personas que está enceguecida. Personalmente me causa tristeza saber que una persona tan inteligente como fue Stephen Hawking, por ejemplo, negara la existencia de Dios. Me entristece. En varias entrevistas y en sus libros, Hawking explicó que no había necesidad de invocar a un ser superior para explicar el origen y funcionamiento del cosmos. De hecho, él creía que la ciencia ofrece explicaciones más convincentes sobre el universo que la religión, y por eso era ateo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿la ciencia puede explicar la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión? ¿La ciencia lo puede explicar? ¿La ciencia puede explicar otros tantos milagros, incluyendo los que suceden hoy en día? Bueno, apartémonos de los milagros. Es más, ¿la ciencia puede explicar tanto orden en el universo? Mirad, hay 5 constantes principales que rigen el orden del universo. La constante de la velocidad de la luz, unos 300.000 metros por segundo. Nada en el universo puede viajar más rápida que la luz. La constante de Planck, H, que describe la relación entre la energía de un fotón y su frecuencia. La constante de la fuerza gravitacional, G, que define la fuerza de atracción entre dos masas, entre, por ejemplo, la Tierra y la Luna, por ejemplo. La constante de Boltzmann, K, que relaciona la energía cinética media de las partículas en un gas con la temperatura de ese gas. Y la constante de estructura fina, alfa, que es la medida de interacción electromagnética entre partículas elementales cargadas. Estas constantes fundamentales del universo están ajustadas de una manera muy precisa, extremadamente precisa. Incluso variaciones pequeñas en estas constantes podrían tener efectos drásticos en la estructura y las propiedades del propio universo. Utilizando la inteligencia artificial, hice la siguiente pregunta: si alguna de estas constantes variara 10% de su valor actual, ¿el planeta Tierra sería un lugar habitable para el ser humano? La respuesta del ordenador fue: si cualquiera de las principales constantes variara un 10% de su valor actual, es muy probable que el planeta Tierra no fuera habitable para los seres humanos. Por ejemplo, una variación del 10% de la velocidad de la luz podría alterar las leyes del electromagnetismo y la teoría de la relatividad, afectando la estructura del espacio y del tiempo. Asimismo, un cambio de 10% en la constante gravitacional afectaría la fuerza de la gravedad, y esto podría resultar en un sistema solar inestable, cambios drásticos en las órbitas planetarias y la posible incapacidad para formar y mantener estrellas y planetas. Alterar la constante de Planck podría afectar las propiedades de las partículas subatómicas, cambiando la energía y las interacciones en la escala cuántica. Esto podría impactar en la química, en la física fundamental que permite la vida tal y como la conocemos. Y un cambio del 10% de la constante de Boltzmann afectaría la relación entre la temperatura y la energía cinética de las partículas. Esto podría alterar la termodinámica y el equilibrio de los procesos biológicos esenciales para la vida. Así que, en vista de esta realidad precisa de todas estas constantes principales que rigen el vasto universo en toda esa amplitud, yo pregunto, ¿es pura casualidad
que esas constantes tengan los valores que permiten la vida en nuestro planeta? ¿Es una casualidad? No. No es más que evidente que el creador de un universo puso esas constantes en el propio tejido del cosmos para que el planeta Tierra pudiera albergar vida. ¿No es más que evidente? Mirad, el rey David escribió: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. David tenía visión espiritual y podía ver detrás del sol, detrás de la luna, las estrellas, y entendió que Dios lo había creado todo para él y para la humanidad entera. Stephen Hawking, como tantos otros ateos, por muy brillante que fuera, estaba enceguecido ante la magnificencia de ese Dios creador. No lo podía ver. Y qué triste no poder ver que todo fue creado con diseño preciso y propósito preclaro para que nosotros pudiéramos habitar este planeta tan privilegiado. Si tú tienes dudas sobre la existencia de ese Dios creador de los cielos y de la tierra, abre tus ojos ante la propia evidencia que la ciencia misma te brinda. No sigas enceguecido, sino abre tus ojos para conocer la verdad acerca de la existencia de Dios. Por otra parte, hay muchas personas en este mundo que creen en Dios, sí, que tienen su religión, pero están igualmente enceguecidos. ¿Por qué? Porque no ven el camino. No ven el camino que les lleve a estar en paz con Dios y tener una relación personal con aquel que es 3 veces santo. No es suficiente con tener fe, cualquier clase de fe. No. Jacobo dice en su epístola: tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan los demonios? Porque saben que su destino final es la condenación eterna. Los demonios no tienen, ni pueden tener, una esperanza de comunión con Dios. Pero a diferencia de los demonios, de los ángeles caídos, el ser humano tiene la posibilidad, una posibilidad de ser reconciliado con Dios y estar con Él por toda la eternidad. Hay un camino, un solo camino, y está abierto para todo aquel que lo pueda ver. Y el que camine por ese camino, el que ande por ese camino será salvo. ¿Cuál es ese camino? Pues no lo digo yo. No lo digo, no. Lo dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino estrecho que lleva a Dios Padre, y no hay otro. No hay otro camino. Ningún otro vivió una vida perfecta, sin pecado, de tal manera que Dios pudo decir desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ningún otro pudo realizar las sanidades, milagros y señales que Jesús hizo. Ningún otro murió en una cruz para cumplir la profecía de Isaías 53 y llevar sobre sí mismo nuestra culpa delante de Dios Padre. En ningún otro resucitó al tercer día para demostrar que la suya es una vida indestructible y que nos imparte. Él tiene la capacidad de impartirnos vida eterna, tal y como Él prometió. Y ese es el centro del Evangelio. Las buenas nuevas de que hay un camino que nos lleva a estar en comunión con Dios. Y ese camino es Jesús mismo. Fíjate que no estoy hablando de ninguna religión, ninguna metodología de esfuerzo humano para llegar a Dios. No. Es cuestión de abrir tus ojos y decidir creer en la persona y obra de Cristo Jesús, tal y como Él lo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Así es que mi pregunta es: ¿has abierto ya los ojos a esta verdad? ¿Has decidido ya creer en Jesús como tu único suficiente Salvador? En ocasiones Jesús diría: el que tiene oídos para oír, oiga. De forma similar, yo diría: el que tiene ojos para ver, que vea. No sigas enceguecido, sino que sean abiertos tus ojos para contemplar el único camino que lleva a la vida eterna, y camina por él. Bien, ya hemos considerado la ceguera del hombre natural y lo importante que es que abra sus ojos para creer en Dios y creer a Dios, es decir, abrazar el Evangelio que es en Cristo Jesús. Pero ese es solo el principio. Ese es solo el principio de tener los ojos abiertos. A partir de ese momento podemos empezar
a desarrollar una visión espiritual que nos ayude a caminar por esta vida de una forma satisfactoria y victoriosa. Así que quiero hablar de 3 áreas en las que como cristianos debemos de desarrollar nuestra visión espiritual. En primer lugar, como siervo de Eliseo, debemos empezar a ver más allá del telón de lo meramente material. Porque hay una realidad espiritual que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que está allí. Y si pudiéramos ser conscientes de esa realidad, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva? Por ejemplo, en una ocasión Jesús dijo, y esta mañana se ha citado varias veces, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, aquí, en este lugar donde nosotros estamos congregados, más de 2 o 3, para honrar a Jesús, Él está en medio nuestro. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, si pudiéramos imaginar realmente que Él está aquí, si pudiéramos verlo con nuestros ojos? Pues no esperes para cambiar, porque puedes contemplarlo con los ojos de la fe y actuar en consecuencia. Asimismo, ¿sabías que hay ángeles alrededor de nosotros cuando nos reunimos, como hoy? Hay ángeles aquí. Al hablar de la oración congregacional, el apóstol Pablo dice a los Corintios, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, al estar presentes los ángeles en la congregación durante el tiempo de oración y adoración, ángeles que cubren su rostro cuando adoran a Dios, nosotros no debemos ofenderles con un comportamiento indebido. Hermanos, abramos nuestros ojos a esa realidad espiritual, porque nuestros ojos solo ven una parte de la realidad total, y a lo mejor en algún momento nos sentimos solos, nos sentimos desamparados y creemos que las tinieblas nos van a engullir. Pero si pudiéramos abrir nuestros ojos a la realidad espiritual, nos daríamos cuenta de que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, como dijo Eliseo a su siervo. Es decir, si tienes a Dios de tu parte, no tienes nada que temer. Te puede visitar la enfermedad, o el agravio de alguna persona, o un quebranto económico, pero en todo momento puedes saber que Dios tiene el control y te proporcionará la ayuda que tú necesites para afrontar cualquier situación. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio público, primero pasó 40 días en el desierto, como sabéis, y leemos que vinieron ángeles y le servían ahí en el desierto. Así pues, si hace falta, Dios enviará ángeles para ayudarte en tu desierto. Asimismo, el apóstol Pablo dice a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que cuando afrontemos alguna dificultad, alguna tradición personal, alguna oposición de alguien cercano, no pensemos que estemos luchando contra esa persona en absoluto. La realidad es que estamos luchando con poderes invisibles pero reales. Así que amemos a esa persona y luchemos en oración contra esa oposición. No tengamos a ninguna persona física como enemigo, ninguna, sino sepamos que nuestros verdaderos enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Quizás no sea fácil. No digo que sea fácil verlo cuando alguien en la carretera casi te provoque un accidente, o cuando tu mejor amigo o amiga te agravia, o cuando parece que el mundo entero está en tu contra. Pero es entonces cuando más necesitamos tener visión espiritual para poder amar a esas personas a pesar del daño o la decepción que podamos sufrir por sus palabras, acciones o actitudes. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra nuestra propia carne, contra una ideología social alejada de Dios y contra Satanás y sus huestes. Esa es nuestra lucha. Así que si conseguimos mantener esa perspectiva, en los momentos más difíciles de la vida, podremos caminar en victoria y no sucumbir a las trampas de nuestros verdaderos enemigos. Por otra parte, no solo debemos tener una clara perspectiva de esa realidad espiritual, sino que debemos abrir nuestros ojos a una realidad personal.
Al leer los 4 evangelios, uno no puede por menos que asombrarse. Yo al menos no puedo dejar de asombrarme de ver cómo Jesús conocía a sí mismo, es decir, conocía su propia identidad y cómo conocía a todos los demás, con una perspectiva preclara. Jesús tenía una muy clara perspectiva de su propia identidad, su propia realidad personal y de la realidad personal de todos aquellos que le rodeaban. Y así debe ser también con nosotros. Debemos de abrir nuestros ojos a nuestra propia identidad personal. Así es que yo pregunto, ¿conoces tu propia identidad? ¿Tienes los ojos abiertos a esa realidad de tu persona? Porque si tú has creído en Cristo Jesús como tu único suficiente Salvador, permíteme decirte que tienes una identidad gloriosa. Realmente gloriosa. No me da tiempo de abarcar todos los aspectos de esa identidad maravillosa, pero para empezar, tengo que decir que eres una nueva criatura. Como dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana es comenzar una nueva vida conforme a la voluntad de Dios, no una vida viciada por el pecado y por el mal. Porque cuando creemos en Jesús, fijaros bien, Dios nos da un regalo maravilloso, el regalo de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos empezar a vencer el mal en nuestra vida. Así es que el que fuera ladrón puede y debe dejar de robar. El que fuera mentiroso puede y debe dejar de mentir. El que estuviera esclavizado a la pornografía, por ejemplo, puede y debe dejar de consumir esa basura. El que fuera alcohólico puede y debe dejar de beber. En definitiva, con la ayuda del Espíritu Santo podemos empezar a vivir como nuevas criaturas que somos. Criaturas hechas a imagen y semejanza de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos define, ser nuevas criaturas. En segundo lugar, el que está en Cristo es un hijo o una hija de Dios. Como dice el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, o sea, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad, es la dignidad más grande. La dignidad más grande a la que el ser humano puede aspirar. Ser hijo de Dios. Una dignidad mayor que ser rey, o ser premio Nobel, o ser el mejor pianista del mundo. No hay mayor dignidad que ser hijo o hija de Dios, del Dios eterno, soberano del universo. Porque como hijos también somos herederos. Herederos de todas las promesas que Dios nos ha legado aquí en este libro. Están aquí escritas esas promesas. Y en este libro encontrarás promesas de amor, promesas de liberación, promesas de compañía, promesas de fuerzas, promesas de salud, promesas de esperanza, promesas de todo cuanto te pudiera hacer falta en la vida. Solo tienes que creerlo, ver que esa relación filial es una realidad y apropiarte de todas las promesas que Dios te ha legado en este maravilloso libro. Pero además de esa inmensa dignidad y todo lo que ella conlleva, Dios te ha encomendado una misión. Dios tiene un propósito para tu vida. El apóstol Pedro dice a la iglesia en su primera epístola universal: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mucho se podría decir sobre nuestra identidad en Cristo, según este versículo, pero me limitaré a poner el acento en ese propósito divino que Pedro destaca al final, el propósito de anunciar las virtudes de Jesús al mundo entero. Porque Jesús mismo, ya resucitado, les dijo a sus discípulos, les encomendó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús podría haber comisionado a los ángeles para predicar el evangelio al mundo entero, pero no, nos escogió a nosotros para esta tarea, a todos sus seguidores. Así que el propósito principal de nuestra vida no es ganar mucho dinero, ni gozar de muchas comodidades, ni ser popular en las redes sociales, ni ninguna otra de esas cosas. El propósito principal de nuestra vida es ser anunciador de aquel que nos ha sacado de la oscuridad y nos ha llenado con su luz admirable. Y allí también vemos nuestra función.
dentro de la sociedad. En el Sermón del Monte Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y acto seguido dijo, vosotros sois la luz del mundo. Luz del mundo. Tengamos claro que nosotros no tenemos luz propia, sino que somos como la luna que refleja la luz del sol. Jesús es el que tiene la luz propia. Él es el sol de justicia profetizado en Malaquías. Y él pudo decir con toda propiedad, yo soy la luz del mundo, a quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así pues, nuestra función en la sociedad es demostrar al mundo esa luz que hemos recibido y así iluminar los rincones oscuros de nuestra sociedad. Esa es nuestra función. Ahora bien, nuestra visión de esa realidad personal no se debe limitar a nuestra propia realidad, sino también a la de los demás. O sea, nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, tenemos una misión y somos luz en medio de la sociedad, pero además debemos de fijarnos en los demás, porque nosotros somos muy tendentes a mirar los defectos en los demás en vez de ver sus virtudes y considerarnos nosotros superiores a los demás, ¿verdad? Pero es justo al revés de lo que el apóstol Pablo dijo a los filipenses, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. De manera que nuestra visión espiritual suele estar claramente defectuosa. Ayer nuestro pastor Miguel me enseñó una canción antigua que yo no conocía y que habla de lo que Jesús también dijo en el Sermón del Monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en la canción el coro decía, hay que amar, hay que amar, hay que amar. Según el apóstol Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando leo que Jesús escoge a un publicano como Mateo para ser su discípulo, me pregunto, ¿qué es lo que vio Jesús en Mateo? ¿Qué podía ver en ese publicano? De hecho, ¿qué vio Jesús en cada uno de sus discípulos? Eran hombres corrientes, pescadores algunos, un rebelde como Simón el Celote, un recaudador de impuestos, etc. Ninguno era erudito, ni conocido, ni reconocido como líder de nada. Sin embargo, Jesús pudo ver más allá de su apariencia natural. Pudo reconocer en ellos un potencial que ni siquiera ellos mismos podían imaginar. Eso es lo que hace el amor. El amor tiene ojos que pueden ver más lejos, que pueden ver más allá de las apariencias para contemplar el inmenso potencial que Dios ha puesto en cada persona. No mires a tu prójimo con los ojos de la carne. Míralo según la perspectiva de Dios, con los ojos del amor. Bien, hemos visto cómo debemos como cristianos tener una clara perspectiva de la realidad espiritual y de la realidad personal. Por último, debemos abrir nuestros ojos a una tercera realidad, una realidad futura. El autor del libro de los Hebreos nos da una maravillosa definición de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nuestra visión espiritual tiene que proyectarse más allá del tiempo presente y contemplar lo que nos espera en el futuro. ¿Y qué nos depara el futuro para el cristiano? ¿Qué nos depara? Pues en primer lugar, el regreso de Jesús a la tierra. El regreso de Jesús a la tierra. La Biblia acaba con las palabras de Jesús diciendo, ciertamente vengo en breve. Y como si fuera un coro, leemos, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, tengamos claro que estamos ahora en esta tierra caída, de forma temporal. Es decir, pongamos nuestra vida en perspectiva. Y nuestro mayor anhelo debe ser la de reunirnos con Jesús en el cielo. Debemos unir nuestras voces a ese coro cantando, amén, sí, ven Señor Jesús. Tengamos puestos los ojos en Jesús, como también dice el autor de la Epístola de los Hebreos, y contemplemos con las gafas de la fe cómo Jesús va a regresar a la tierra para restaurar todas las cosas. Y con esa perspectiva, las dificultades que tengamos que afrontar ahora en esta vida son más llevaderas, mucho más llevaderas, porque Jesús, según el mismo pasaje de Hebreos, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por ese gozo puesto delante de él. Te aseguro que ninguno de nosotros tendremos que sufrir nunca tanto como él padeció. Pero si en algún momento tenemos que afrontar
una enfermedad, algún dolor, persecución, angustia, lo que fuera, sepamos y nos gocemos en el glorioso futuro que Dios nos tiene preparado. Es un futuro maravilloso, hermanos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas primeras cosas habrán pasado. Y yo miro hacia adelante y casi puedo ver cómo corro por los campos de flores tomando de la mano de mi hija Rebeca. También puedo ver cómo nuestra hermana María, hija de Luis y Lucía, canta y baile a son de los coros de la nueva tierra. Lo puedo ver. Y puedo imaginar cómo todos los redimidos disfrutaremos de esa nueva tierra donde el pecado ha sido erradicado y donde podremos disfrutar conociendo más y más a Dios de toda la creación y a la creación del Dios omnipotente por toda la eternidad. Con esa perspectiva, creo que debemos ser más conscientes de lo que es nuestra misión aquí en la tierra, ahora, en esta tierra caída. Mirad, una vez preguntaron a una misionera: ¿no es difícil para usted estar tan lejos de sus hijos adultos y perderse tantos acontecimientos importantes de sus vidas? ¿No es difícil? Ella respondió: por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero en el cielo tendremos todo el tiempo juntos que queramos. Ahora hay trabajo del reino que se debe realizar. Eso es tener visión espiritual. Eso es poner la vida en su verdadera perspectiva. Muy bien, concluyo ya esta mañana destacando que, como dice el refranero español, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir, la visión espiritual no es tanto una cuestión de capacidad, sino de voluntad. Si quieres ver la realidad, aunque invisible, está allí para que la conozcas y para que pongas así las cosas en perspectiva para poder avanzar en la vida con confianza, viviendo en victoria y disfrutando de todo el bien que Dios tiene para ti. En esta porción hemos visto cómo los ojos del criado de Eliseo fueron abiertos para poder contemplar esa realidad espiritual que hasta entonces solo Eliseo podía ver. De hecho, Eliseo es tipo y figura de Jesús mismo, y nosotros nos podemos identificar con el criado. Y podríamos decir que, en un sentido, Eliseo dio sus ojos al criado. Le abrió los ojos para ver lo mismo que Eliseo podía ver. Y eso es lo que debemos de pedir nosotros a Jesús. Dame tus ojos, Señor. Por favor, que yo pueda ver lo que tú ves. Que yo tenga la perspectiva que tú tienes, Señor, del mundo, de mi propia persona, de mis hermanos, del futuro, de todo. Y si Eliseo le abrió los ojos a su criado, sin que él se lo pidiera, ¿cuánto más lo hará Jesús por ti y por mí si nosotros se lo pedimos? Dame tus ojos. Ese es mi deseo, mi oración para cada uno de nosotros en esta mañana. Que Dios bendiga. Amén.